Ramajano Mamajano Pinjinsa Ramajano Badilama Guya Nobu Gajano Jesu Jindu Pandam Belandam Tujimo Tanja Jaso Kananda Nabata Mindu Jeja Mambode Wamba Gajanda Jena Jemo Jemo Goandu Tajima Jasinjama Jindu Nabata Tazu Yedu Jena Dudu Jena Nabata Mama Nasi Jijin Sachawa Baga Goyan Rudu Kawande Jala Jijin Gawazagich Masum Jimmy Jaga To Jimmy Jimadande Tani Gare Jaga Jaga Dasmi Jiman Sowande Pini Jimanda Sinjil Santone Jimmy Nadande Alode Chugodo Jalo Ajanda Nation the Nebraga, Java, the Dover Java, and the Mama Duna, and Java, Kaman, Kajijan, but Chava, Jijin, Savia, the brother. Chijan Jato Jeremola, Galo de Jeto, with us. You remember the Juran Jet of Anyo to Nima, the Zambaja, Jando, to General Javon, the net margin, the Jizan, I don't go to some Nanyelon, Doje Change Kwambanya, Dojo, Sanjo Sanjo, and Boje, Maje Panmuji, Japan and Baba. Kone Kondo Bewara Show. Kone Kondo Bewara Show. Kampe. Kedo Mambo Jisu, Jisu Song, Namakashi Dunya, so long, Tabelam Joe. Mother Rolla de Somela Mishala Chandalo, the Haba Tabe Pin down, the Tuba, Shini Demba Tilla, the Nibeto, so the Shija, Milagina Tango, Tava, Shichawa, and Kova, the Maji, the Chamber, the Tadi. Yedida Sanji is over, Sancho, some Kangi. Pomba Toja Travayi, the Young, the Judan, the Tabe. Combato di giù, che da tanto trave combatte togi di giù, ne che da tanto tanto ci. Ne cavanno sono nodo buona bashi di giù, le so non va ce ne che le tambi di da. Le tambi di da mendo jamdo. Ne sono di da lamji. Muji to zobra la che da tado che pardo. Re ne ide la na che pin sheba da ide chabru juwa. Imbe terendu ide juwa. Oh, Nivan Deva Chanju Sunje, the Koma in the Dara Sanje, Raja, Sanje, Sum Komban, Gantoja, the Shiva Silver, Kovet, the Tonga, the Tabajin, Marega, the Nansen Lejan, the Tari, the Tewachim Botan, the Javi, the Gavachi, the Cerebral, the Pajanto, the Sunday, Zombie, the Kelang. La soba di da tamji zobe sanji ji zobe chanchu konan debe ji da dobe chao nyamdo ji da jowa simji ji da muji mimi ji da jiho ngulam je ngulam je debe ji da tamba simji simba nyamso lango ji da shi temba. Okay, so now welcome everyone. Good evening. Okay. Buenas noches, bienvenidos. Okay, so we'll continue studying about the words of perfect. My teacher, the text. Vamos a continuar con el estudio del texto Las palabras de mi maestro perfecto. So which is, now we are, which is, the writer is called Zapata Rinpoche. Fue escrito por Zapata Rinpoche. Okay.
And now today we are here, continue, the subject is talking about the beneficial of the liberation, okay? Y ahora este siguiente tema que vamos a comenzar se llama los beneficios de alcanzar la liberación, Which is I already read as a translation, as blessings. la cual ya leí para ustedes en forma de transmisión para que reciban la bendición de ese texto. So now here, which is Tibetan word is called the Tharpa, and in English is liberation. Okay. La palabra tibetana sería tarpa, que significa liberación. So now here, the most important to us is there is possible whatever in the samsara circular existence, we can liberate, we can be free as possible. Entonces lo primero es entender que donde quiera que estemos en el samsara o cual sea la forma en que existamos, es posible liberarse del samsara, del ciclo de renacimiento. So the liberation, the real liberation is supposed to be free from all the sufferings, okay? All the miserable, all the stress, all the depressions, and so on. That is the real liberation, okay? Pero asegúrense de entender cuál es la verdadera liberación. La liberación real es liberarse del estrés, de la confusión, del miedo, de la ansiedad y de las emociones aflictivas. Esa es la verdadera liberación. That is very important to must know everybody, including myself, including all of you who are here in this teaching, okay? There is always is possible. There's nothing is impossible. Everything is possible, including to reaching to the liberation, which is called the real liberation is, according to Buddhism, as a Buddhist point of view, to reach to enlightenment. Entonces aquí el punto importante que no debemos olvidar y siempre debemos recordar es que es posible alcanzar la liberación. En términos del budismo, la liberación se define como alcanzar la budeidad y debemos tener presentes y no olvidar que todo es posible y alcanzar la budeidad también es posible. So that is very has to keep in our mind always. Okay? There is always possibility, whatever challenges in our life, including in this samsara. Okay, so whatever it is possible, there is a liberation. There is the freedom. Y esto es algo que no debemos olvidar. Y Lama dice, yo nunca lo olvido, porque cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el problema, el desafío que tengamos, siempre hay la posibilidad de hacer algo y superarlo. Y eso también corresponde con la existencia cíclica en el samsara. Debemos tener siempre presente que es posible alcanzar la verdadera libertad, la liberación del sufrimiento. In Buddhism, as you know, we always discuss, believes in there is possible to be completely liberated from all the sufferings, causes of suffering, to reach enlightenment, which is we call the Buddha. Okay? Y en el budismo se sostiene que es posible alcanzar la liberación, liberarse completamente de las emociones aflictivas. Es algo que podemos lograr y esto es lo que llamamos budeidad y es una posibilidad que no debemos olvidar. Okay, so therefore, the Rinpoche says here, the first liberation must know there is the causes, there is the result.
Entonces, Lama antes decía, no solamente liberarse del sufrimiento, sino también de sus causas. Y Sapatrul Rinpoche comienza diciendo, para liberarte del sufrimiento debes entender cuáles son sus causas. Okay. Now, the first is the causes of liberation. What is the cause? We must know. We are including, which is we call the poor turning of the mind. Okay. Entonces comienza hablando de cuáles son las causas para alcanzar la liberación. Y la primera causa son estas 4 contemplaciones llamadas los 4 pensamientos que giran la mente. Actually, we already discussed those things, but I'm just to remind you here a few words. Y bueno, es un tema que ya hemos discutido anteriormente, pero siempre es bueno recordarlo y voy a compartir con ustedes unas palabras. Which is for training. The number 1 is talking about the precious life. Cuando hablamos de estos 4 pensamientos que giran la mente, el primero es la vida humana preciosa, contemplar la vida humana preciosa. It is very important to realize oneself how precious, how life is precious for oneself and for other living beings as well. Y en esta contemplación lo importante es recordar qué tan preciosa es la vida, nuestra propia vida humana y también la vida de todos los seres. So without the precious life, there's nothing we can achieve anything, including the enlightenment, the liberation which we're talking about. First, we needed to be aware how life is precious, always necessary, no matter whatever challenges in our life in samsara, but still life is always precious. Y cuando contemplamos esta vida humana preciosa, lo primero que entendemos es que sin esta vida no podríamos lograr nada, incluyendo la budeidad o la iluminación o la liberación. Entonces, para poder tener la posibilidad de alcanzar la iluminación o la liberación del sufrimiento, es necesario contar con esta vida humana preciosa y comenzamos valorándola y apreciándola, no importando las situaciones, no importando los desafíos que tengamos, esta vida presenta esta oportunidad. Okay, so therefore it is very important for us to learn how life is precious. Then just not learning is not enough. Try to bring into the practice in every day in life. Entonces comenzamos aprendiendo cómo es preciosa esta vida humana, pero el estudio y el aprendizaje no son suficientes. Debemos llevar esa contemplación a la vida diaria. What is the precious life actually? Simple word is our physically, the body is very precious, no matter what. And another way, our mind, the heart is very precious. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta vida sea preciosa? Lo primero es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es precioso y hay que cuidarlo. Y luego tenemos nuestra mente y nuestro corazón, que también son preciosos y hay que apreciarlos. Without in this world, in this samsara, without this body, without this mind and heart, we cannot do anything. It's very clear. Y es obvio darnos cuenta que sin este cuerpo, sin esta mente, sin este corazón, no podremos lograr nada. Esto es bastante obvio. We must meditate. We must train ourselves. Always, I am precious. My life is precious. Always, especially when we wake up early morning. For me, like now, very early morning here. 4 a.m. It's not easy to get up. It's as all we know.
Entonces la recomendación es que al momento de levantarte, tú contemples tu cuerpo y te contemples a ti mismo y digas, yo soy un ser precioso, este es un cuerpo precioso. Y yo sé, dice Lama, que no es fácil despertarse temprano, pero hay que hacerlo. I never taught at 4 a.m. in the morning time at all. I taught the whole my life, last more than 50 years, since I never taught 4 a.m. I always taught in the morning to go to class in the 8 morning p.m. at a.m. or something early than 8 p.m. early than 7 p.m. Not like 4 a.m. Y Lama dice, bueno, tengo toda mi vida, más de 50 años levantándome temprano, al principio para ir a clases y ahora para dar clases, y sigo haciéndolo. No es fácil, pero hay que hacerlo. But for me, for my mind, is I have to think about this is precious opportunity for me to teach you, to sharing Dharma. I have to get up no matter what. Unless I'm really sick, then that's not possible, right? Other than I have to get up even though I don't want to, but I have to because of the simple things. This is a precious opportunity. Likewise, yourself. 8 p.m. is not easy for you after coming back from the work, hard working all day. Y Lama dice, cuando yo me voy a despertar, a mí también me cuesta levantarme temprano. Pero entonces pienso, voy a enseñar, voy a compartir el Dharma y es importante que lo haga. Y entonces siempre esto me motiva a levantarme temprano y a dar la clase. Y esta motivación la tengo siempre presente porque es una preciosa oportunidad. Compartir el Dharma y enseñar el Dharma es una oportunidad que tengo que apreciar. Y yo sé que no es fácil para muchos estar a esta hora, a las 8 de la noche, después de estar trabajando todo el día. Llegan cansados a su casa, pero tenemos que apreciar esta oportunidad como algo precioso. One simple word is the first thing is our body is always precious because therefore we need it to take care of itself as possible. Very mindfully. Entonces comenzamos siempre observando nuestro cuerpo, contemplándolo como un objeto precioso que debemos cuidar y siempre apreciándolo. As a human being, without this body, we can't do anything. It's very clear, no matter what. Okay? La realidad es que como seres humanos, si no podemos usar nuestro cuerpo, no podemos lograr nada y esto es algo muy evidente. So then as well as our mind is always important and it's always precious. Without the mind does not work either. Everything we see, everything we experience, including the happiness, the joy, or whatever the other side, the sufferings, the miserables, it's the mind. Y luego tenemos nuestra mente que también es preciosa. Nuestra mente con todas sus experiencias, con todas sus capacidades, es un instrumento precioso que también debemos valorar. Sin esta mente funcionando, no podríamos tampoco lograr nada. So therefore, it is always to remind ourselves the precious life is everyday practice, okay? If you can meditate, it's wonderful. Somebody have time for sit down and, observe the precious life, even the 5 minutes, 2 minutes, particularly in early morning and evening, going back to the sleep. It's not so easy, actually. I could not sometimes do it. In the morning, I can, but sometimes the evening really forgets, Y esto es algo que yo recomiendo hacer en la mañana. Yo cuando me levanto, lo primero que hago es meditar en la vida preciosa y recordar que la vida es preciosa y es una práctica maravillosa. Yo recomiendo que todos ustedes la hagan, que dediquen
algo de su meditación a contemplar lo preciosa que es la vida, lo preciosa que es su propia vida. Y Lama dice, yo prefiero hacerlo en la mañana porque en la noche ya estoy cansado y se me puede olvidar. Especially it's precious, Paul. And when I say precious life, ourselves individually, we must appreciate and grateful for oneself. Whatever we have, including our body, including our mind, including clothing, food, where we're sitting, where we are working, so, job, and so on, and families and friends, and so on. We all have to appreciate grateful. It's so important. We forget those things, really, most of the time. We could not really appreciate grateful. We keep desiring, keep wanting more, and keep, never ever, grateful that, that's not so really good practices and not so really helping us in our reality in the life too, as well as in a spiritual part too, Entonces, ¿qué hago para decirlo en palabras simples? Cuando me levanto, aprecio mi cuerpo y luego aprecio mi vida preciosa y siento que es algo por lo cual debo alegrarme, debo regocijarme y sentir gratitud. Y eso es algo importante, eso es verdadera práctica. Nunca dedicamos tiempo a apreciar las cosas que tenemos, las bendiciones que disfrutamos y todos los objetos y los logros que tenemos. Y entonces realmente no los apreciamos. Por eso es importante dedicar una parte de nuestra práctica de meditación a apreciar, a sentir gratitud y a regocijarnos por los logros que hemos podido obtener, por tener este cuerpo, tener esta capacidad de hacer cosas. Y es algo que realmente debemos meditar hasta que llegamos a apreciarlo verdaderamente y luego sentir regocijo y alegría y gratitud. Son partes fundamentales que nos ayudarán en todas las prácticas. Then what happened is, as my own limited knowledge or experience, then our mind, our body or mind in our life is so happy actually, no matter what. If we understanding of the precious life, So that is the very important, whether we reach enlightenment, it's nice to reach, there's nothing wrong with that. But even though not reaching in the enlightenment, but still, in a reality life, it's so important. Sometimes we think as a Buddhist practitioner, including me, there is enlightenment. We all forget in a reality life, try to chasing it's like try to chasing in the rainbow, in the sky. So that doesn't really work that way, reality. Life is this one right now, wherever we are, whatever we experience. That is this life supposed to be grateful, thankful, appreciate, realizing the precious I am, realizing the respect the precious the other's life as well. So that is the matters in our reality life, Entonces, ¿por qué es importante esto de apreciar la vida humana, apreciar nuestra propia vida y sentir gratitud? Porque estas prácticas hacen que nuestra mente se vuelva ligera, que sea menos pesada. Y el problema es que al no apreciar y no sentir gratitud y no poder regocijarnos por los logros que tenemos y las cosas que podemos disfrutar, entonces nuestra mente se hace pesada. Y eso lo llevamos a la práctica también. Queremos meditar, queremos hacer cosas, queremos alcanzar la budeidad, como si se tratara de lograr algo que existe en otra parte, o como lograr algo que no tenemos, que tenemos que alcanzar. Pero la realidad es que si tú aprecias tu vida tal como es en este momento, aprecias lo precioso y la oportunidad que tienes en esta vida y sientes regocijo y gratitud, entonces esa es la verdadera práctica. Ahí tienes la iluminación, la liberación. Y no sigues persiguiendo un sueño ilusorio de una budeidad que existe en alguna parte, como si fuera un niño que está persiguiendo un arco iris. So therefore, Zapata Rinpoche is saying here, so when we are seeking as a liberation, like want to liberate,
whatever challenges there is first thing is must know is the precious life. Y por eso todos los grandes maestros como Sapatro Rinpoche insisten tanto en este punto. Dicen, lo primero para alcanzar la liberación es apreciar y meditar hasta entender verdaderamente la vida humana preciosa. Okay. Also then, after that, learning about the precious life and practice about the precious life, then you follow the path and the Buddhists, as I wanted to liberate oneself and others to follow a path. Buddhism is starting from the practice of the refuge, starting from the refuge practice, then practice all the different, as a Vajrayana, it's a different meditation, it's a different types of meditation, including like karma bitings, vipassanas, and so on. Y lo que ocurre es que cuando realmente entiendes que tu vida humana es preciosa, eso te lleva al camino. Entras al camino de la práctica para alcanzar la liberación, para alcanzar la iluminación. Entonces comienzas con esta motivación a tomar refugio, luego a practicar, a aprender, a meditar y hacer todas las prácticas que te conducen a través del camino hasta que alcanzas la liberación. Pero tienes que comenzar con esta motivación. So we here reminding us our regular practice. We need it one actually has to do in a regular practice time, refuge practice too. So so make sure that. Y por eso yo siempre comienzo en la práctica regular, cuando estamos haciendo la práctica regular, siempre con la práctica del refugio. So let's read in the opening prayer. Con el refugio. In the opening prayer, we do always refuge prayer. Sanje Chedang Soje Chwanam La Chancho Parka Dani Jasun Che Dagi Ji Soje Ve Sonam Je Dola Pendra Sanje Droba Sho. This 4 line is always in the refuge and the motivations and practices already there actually. Very short practice. ¿Y por qué insistimos tanto en esto del refugio? Porque en realidad todo el camino, todo lo que necesitamos está en esta práctica del refugio. Si tomamos refugio apropiadamente, obtenemos todo lo que necesitamos y estamos haciendo todas las prácticas necesarias. So now here Zapata Rinpoche says, in order to liberation, to seeking liberation, we must think first from the precious life. Then we have to be must have to have right intentions, the right motivation. So, entonces, Zapatro Rinpoche aquí en el texto dice, cuando quieres entrar en el camino para alcanzar la liberación, lo primero es comenzar con esta meditación sobre la vida, esta contemplación sobre la vida humana preciosa. Y con eso desarrollas la intención correcta para entrar a la práctica. So then we have a right intention. Simple right intention is good heart. Good heart means there's no negativity at heart at all positive heart. Very simple word. Y cuando hablamos de la intención correcta, básicamente se refiere a tener un buen corazón. Ser de buen corazón significa tener un corazón que no alberga ninguna negatividad, ningún deseo negativo. Also, so the clear, the necessary to the right intention, then follow the practice, including like abandon the 10 non-virtues, practice the positive 10 virtues, as we already discussed last time, all the karma time, last almost more than a month, so we discussed about that.
Entonces, luego que tenemos esta contemplación y hemos desarrollado la motivación correcta, entramos al camino. El camino y la práctica se refieren al principio a actuar de acuerdo a las 10 acciones virtuosas y a evitar cometer las 10 acciones no virtuosas. Esto lo discutimos ampliamente cuando estuvimos hablando sobre el karma y sus consecuencias y estuvimos meses hablando sobre karma y su resultado. Then the Buddha says, practice of this one, four measurable, love, compassion, or joys, equanimities. Y en este punto entonces incorporamos en nuestra práctica la meditación llamada los 4 inconmensurables, que son el amor bondadoso, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Okay, so make sure, okay, study time is very important, should know the numbers, okay? First, sometimes it happens in the school, sometimes, you know, I told you many times actually. When we study time, sometimes we don't know how to count the numbers first, you know, including like what somebody says, what is the sixth perfection? Let's a symbol say like what is the four measurable, you know, immeasurable. So we have to know love, compassion, joy, equanimity. Y entonces esto lo vamos a encontrar a lo largo de la práctica, todas estas enumeraciones. Y Lama dice, esto es como cuando uno va a la escuela y no sabes contar. Entonces primero aprendes a contar, ¿para qué? Para poder funcionar con las demás cosas. Y esto es exactamente igual. Entonces empezamos aprendiendo, por ejemplo, los 6 paramitas, las 6 prácticas. Luego hablamos de estos 4 votos inconmensurables, el amor, la compasión, la alegría, la ecuanimidad. Entonces, si alguien les pregunta a ustedes, ¿cuáles son los 4 votos inconmensurables? Se supone que ustedes deberían saber. Si alguien les hace esta pregunta, tienen que tener presente cuáles son esos votos. Like for example, turning of the mind. Okay. Si alguien les pregunta cuáles son los 4 entrenamientos o contemplaciones que giran la mente. Otro caso. Like first is the precious life, number 1. Entonces, primero, el número 1, la vida humana preciosa. Second is the, for me, it's not easy to count. I have to think about English words too sometimes, you know. Second is impermanence, midapa. Y Lama dice, a mí me cuesta un poco contar porque tengo que buscar las palabras en inglés. Pero bueno, realmente enumerando tenemos la vida humana preciosa y luego la impermanencia. Third is cause and effect, the karma about it. La tercera es el karma, causa y efecto. The fourth one is talking about the reality, nature of samsara. Y el cuarto pensamiento es la verdadera naturaleza o la realidad del samsara. That's very important. As an educating time, we have to know the meaning. Then we have to know how to count. When we give an exam, that's the exam actually. Exam comes that way, you know, in the school. That's very important. That's why we have to go to school, you know, to get to it, you know, to the school as a Buddhist point of view. It's very important. When we study about this book, about the words of perfect, then the end of the curriculum finished, the old text for the 1 year. So then we give each 6 months exam about it, you know. Then the exam comes, of course, it's the same. These are the question comes, you know. Then you have to write all the, you know how to write songs. That's what it's important, you know, giving to graduate. Otherwise, it's quite a bit not. Then we learn and then we forget, you know.
Entonces, lo que ocurre es que esto es como la escuela. Entonces tenemos que aprender estos 4 pensamientos y luego entender su significado y luego recordar su significado. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista budista, cuando se va a la escuela, uno está estudiando este texto, por ejemplo, y luego de un año o año y medio estudiando este texto, viene un examen. Y en el examen te van a preguntar cuáles son estos 4 pensamientos y tú tienes que dar la respuesta, porque se supone que no debes olvidar algo como esto, que tienes que recordarlo. Okay. So then here says the Zapata is talking about actual practice time for training of the mind and the 4 measurable, which we already counted. Now this says practice about the 6 perfections. Entonces comenzamos, ¿verdad? En nuestra escuela aprendiendo estos 4 pensamientos que giran la mente. Luego estudiamos estos 4 inconmensurables y luego continuamos con el estudio de las 6 perfecciones. 6 perfection is perfection of the generosity is number 1. Y las 6 perfecciones, ¿cuáles son? La primera es la perfección de la generosidad. Then second one is perfection of the moral ethics. La segunda es la perfección de la ética moral. Then third one is perfection of the patience. La tercera es la perfección de la paciencia. The fourth one is perfection of the perseverance or joyous effort. La siguiente es la perfección de la perseverancia o el esfuerzo gozoso. And fifth one is perfection of the meditation, the concentration. La quinta sería la perfección de la meditación, de la concentración meditativa. Or the perfection of the wisdom, the last, the sixth one. Y la sexta, la última, sería la perfección de la sabiduría. Okay, so these are very important too. Really, always Buddhism talks about it. No matter what. Y estos puntos son muy importantes y en todas las escuelas budistas se tocan y se discuten. Son muy relevantes para todos. So then it is very important practice to know what is the 10 virtues or what is the 10 non-virtues. The positive part and the negative part we already discussed last many times. I hope so everybody should remember that. Y luego uno debería estudiar exhaustivamente las 10 acciones virtuosas y las 10 acciones no virtuosas. Debemos estudiar porque esto es la base de toda la práctica y es muy importante. Which is divided the 10 virtues or 10 non-virtues divided into the body, the actions of the body, the speech, and the mind. Entonces ustedes recuerdan que estas 10 acciones virtuosas y 10 acciones no virtuosas se dividen en las acciones del cuerpo, las acciones del habla y las acciones de la mente. The body, through the body, the 3, first is the negative, the non-virtues is the killings. Y entonces en las acciones no virtuosas del cuerpo tenemos 3 y la primera de ellas es matar. The positive part is protecting the life. Y la contraparte positiva, la acción virtuosa, es proteger la vida. Then second one is stealing. La segunda acción negativa del cuerpo es robar. The positive part is the practice of generosity. Y la acción contraria y positiva o virtuosa es practicar la generosidad. Then third one is sexual misconduct. La tercera acción del cuerpo negativa es la conducta sexual errónea. So then, as
the positive things is to be protecting, to be protecting. Not, there's many, there is monks, nuns, and lays. There is certain things are there actually, certain things. But the simple things is avoiding the lesser, not lesser than 18 years old, or so much not allowed to be forcing to the sexual misconduct. Y aquí cuando se habla de la conducta sexual errónea, básicamente en el texto se señalan muchos aspectos que tienen que ver con la vida de los monásticos, de los monjes, de las monjas. Y en cuanto a los laicos, la observación principal es no abusar del cuerpo, es decir, no forzar a alguien a tener relaciones íntimas y no tener relaciones con personas incapacitadas o menores de edad. So that is by the body. Entonces estas son las acciones negativas, las 3 del cuerpo. By the speech is the 4. Luego las acciones del habla se hablan de 4. First is the lying. La primera es mentir. In order to the negative part, the positive part is the practice of the truth, telling the truth. Mentir es la acción negativa y la acción positiva sería decir la verdad. And then the second one is Tibetan called the Dhamma, means divided the words, the division, the divided for the, or gossip and so on. The word is which can divide it for other living beings, and those who are kind of good friends in a good relation and divide it, those what called the tamas, negative part. La segunda acción es el discurso divisivo, en tibetano tama, que es dividir con la palabra, por ejemplo, haciendo comentarios insidiosos a amigos para que se separen o se peleen o a familiares. Y esto es el habla divisiva. Then the positive part is rather than dividing, try to bring together, says nice word for any side, doesn't take any side, try to bring all together as a unity, Y la acción contraria o positiva es buscar la unificación o la conciliación, el habla que busca la armonía y la reconciliación. The third one is a harsh word, the negative part. La tercera acción negativa son las palabras duras o hirientes. Which is the positive part is always the pleasant word. Y la acción positiva o contraria sería siempre hablar de forma amable y gentil. The fourth one is a kind of idle talk, just not necessary. All this different, doesn't make sense at all. Just wasting time and energies and so on. Y la cuarta acción negativa del habla es la charla banal, esa charla que no tiene propósito, hablar por hablar y perder el tiempo hablando de cosas sin propósito. So that's a positive part is being kind of practice of silence. Y el aspecto positivo o contrario en realidad sería practicar el silencio. Then by the mind, there is the three actions, three karmas. Y luego, cuando hablamos de las acciones de la mente, tenemos 3 también. First is called the napsen, which is, I don't know English how to say, is always, especially for when you see somebody's all wonderful things, you want that, like including the wealth and so on. That happens a lot of particular, not ordinary people, particularly like teacher like me, it happens a lot. We have to be very, very careful.
very dangerous sometimes, very dangerous that one. Y la primera de estas acciones de la mente es la mente codiciosa, esa mente que busca o piensa en cómo apropiarse de los bienes y de las posesiones de otras personas y actúa con esa malicia, digamos, de cómo busca apropiarse. Y Lama dice, eso es muy peligroso y para los maestros también. Y Lama dice que hay que ser muy cuidadoso con este tipo de acciones de la mente porque parecieran no ser gran cosa y sí son gran cosa. Oh, especially when you see the rich people, particularly. Of course, poor people, there's nothing to do, right? Nothing to get from them. A teacher like me, when I see some rich people, in Sangha or somewhere, then you want to get that, get their wealth as possible. However, trick you can make it. That happens a lot. It's very dangerous, but we don't see it. People do lots of do it that way, but they think about themselves very smart. No, it's not really smart. It's very huge consequences. It's not smart at all. Esto de la mente codiciosa es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Por ejemplo, para mí como maestro, dice Lama Gursam, si veo a alguien que tiene mucho dinero, tengo que observar cuidadosamente de no sentir ningún tipo de codicia. Y esto le pasa a muchas personas. Cuando ven a alguien pobre, no sienten ningún tipo de codicia porque, bueno, ¿qué tiene la gente pobre que puedas codiciar? Pero cuando ves a alguien rico, entonces tú sientes anhelo o deseo o apego hacia esas cosas y tú crees que tener ese tipo de mente puede ser, te hace inteligente, pero Lama dice no, en realidad es lo contrario. Tener una mente codiciosa es una estupidez completa y puede tener graves consecuencias. Also, the positive part is how to say, choshiba, satisfaction, satisfy oneself. Whatever I have, it's okay, it's enough, Y la práctica contraria es la satisfacción. Quiere decir que con cualquier cosa que tengas y poseas, sentirte contento y satisfecho. Then the second one is why the mind is the nursing, means the harmful thought for self and others. Y la segunda acción de la mente es Nemsem, que es la mente maliciosa o dañina que busca causar daño a los demás. Oh, the positive part is practice of loving compassion. Y la acción positiva es practicar el amor bondadoso y la compasión. No. Third one is the wrong view. Y la última acción de la mente son los puntos de vista erróneos, sostener puntos de vista erróneos. Oh, wrong view is like you said, I don't care at all. There's nothing karma. I can do negative as much possible, I don't care about anything, so that's nothing, believe into the consequences, like including all these other actions of this karma, which we already discussed, Y aquí cuando se habla de puntos de vista erróneos, el más importante es no creer en la ley del karma, no creer que las acciones traen consecuencias, que tú puedes cometer, por ejemplo, las otras 9 acciones negativas y si nadie te ve no hay consecuencias. Y en realidad no es así. Ese es un punto de vista muy errado. Also then, the positive part is the right view, means to truly believe and trust into the cause and the effects, is so on, so on. Y la acción contraria es entonces tener confianza, comprensión y creer en la ley de causa y efecto, entender que todas las acciones generan un resultado, una consecuencia. Also, those things are the 10 virtues and 10 non-virtues. These are very important, okay? Those who are studying, we're always repeating, you must, without the text, we have to know counting, okay? At least number one, and then we have to know the meaning of that, or so on. So then we have to know all the practices. Without
counting and understanding of the intellectually, there's no way. There are many teachers like me. It happens. If somebody asks, please count the 10 non-virtues or the virtues, it's quite pretty challenging. It not just you. Of course, it's not easy for you because most of you we are different culture, different study, even though not study the Buddhism having, some will study for a long time, but some will study the new time. It's not easy, but it is possible. It's important to learn all these things, okay? As a reason for the academic, Entonces, en el tiempo de estudio, es importante que ustedes recuerden todos estos temas, que reflexionen, vuelvan a estudiar, recuerden bien cuáles son estos temas, como las 6 perfecciones, las 10 acciones virtuosas y no virtuosas, los 4 votos inconmensurables, etcétera, etcétera. Y luego entender el significado es algo importante también. Entonces lo vamos a estar repitiendo continuamente cada cierto tiempo porque uno debe llegar a integrarlo de manera que nunca lo olvide. Y esto es el consejo del Lama. Nunca olviden estas lecciones y siempre vuelvan sobre ellas porque siempre hay algo por lo cual debemos seguir aprendiendo. Y cuando les pregunten, deben recordar cuáles son todas estas cosas y no olvidarlas. Okay, Lamala, I think we are running out of time. I think so. Okay, again, thank you for everybody. I really appreciate it. Okay, so let's go back to the practice. Have a good night to you. Muchas gracias a todos. Ahora vamos de vuelta del estudio a la práctica. Lama agradece a todos los que están presentes cada clase de los miércoles y les exhorta a entrar a la meditación. Ahora hora de práctica. Oh, yeah. Vamos a hacer una dedicación corta. Bodhicitta, le excelse preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Chanchu Senchok Rinpoche, Magye Panam Che Yurchik, Kyepa Nyampa Me Paryang, Gone Gondu El Washo. Thank you, Lamala. Gracias a todos. Nos despedimos rápidamente porque estamos sobre la hora para entrar a la meditación. Vamos a hacer la práctica del Buda Sakyamuni porque estamos en Losar.